La leyenda puede definirse como un relato utilitario que se supone puede ser verdadero. El historiador guatemalteco y antropólogo Celso Lara en su momento nos reportó que las leyendas dan a entender que relatan acontecimientos que sucedieron en cierto tiempo. Como en toda narración, las leyendas se estructuran con una introducción, un desarrollo y un desenlace. Y también poseen tres elementos sumamente importantes. Primero, personajes supuestamente basados en lo histórico. Segundo, se desarrollan en un tiempo y una época determinada. Y por último, el lugar en donde ocurren las acciones. En este caso, el casco histórico de la ciudad capital de Guatemala. En cuanto a las características de las leyendas, primero, el origen de aquellas es un hecho real u objetivo, ya que son relatos generalmente breves de un suceso que aconteció en determinado lugar y en determinado momento. La segunda característica es que las leyendas son flexibles, principalmente en su forma. El contenido básicamente lo siguen conservando. En cuanto a flexibilidad me refiero a que se adaptan al momento y el lugar en donde se dice ocurrió el hecho que da creación a ese relato. Cada narrador le va a aportar algo que dice que a él le sucedió. Una tercera característica de las leyendas es que su origen se pierde en un pasado remoto y en un lugar que es muy difícil de determinar. Relacionado con esa pregunta, tengo que afirmar categóricamente que sí tienen un origen europeo. Según la literatura universal, los orígenes de la leyenda se remontan a la Edad Media en Europa. Son ubicadas dentro de esa literatura o tradición oral y en el cancionero popular, donde poetas, escritores, juglares, etc., acudían y tomaban elementos mitológicos para reelaborarlos artísticamente. En esencia, lo indígena, lo colonial y lo moderno conviven por igual en las leyendas. Las leyendas de Guatemala ponen de relieve el diálogo entre las distintas influencias culturales indígenas y europeas en Guatemala, en vez de promover la idea de la hibridación cultural o del mestizaje. Las leyendas son un elemento fundamental de la cultura popular y forman parte del patrimonio cultural inmaterial y la memoria de una sociedad que se materializa en ese paisaje cultural. Las leyendas tienen una función moralizante. En esto coinciden varios de los estudiosos del tema. Por ejemplo, veamos el caso de la ciguanaba. El infiel, atraído por los encantos de aquella mujer que en una pileta o fuente de un barrio del casco histórico de la ciudad capital se peina sus largos cabellos con una peineta de oro, atrae, seduce al marido infiel y esta, la ciguanaba, lo conduce a un barranco en donde lo va a despeñar, castigándolo así por ser un personaje infiel. Otro ejemplo de lo anterior es las jovencitas coquetas y desobedientes que no le hacen caso a su madre de no salir a la ventana, de no saludar a los extraños. Se las termina ganando el sombrerón precisamente por desobedientes. La teoría lingüística considera que las leyendas provienen de la transmisión de historias entre varios pueblos que toman prestadas palabras de otras culturas, las distorsionan, lo que oscurece su significado original y da lugar a nuevas historias. Nuestras leyendas provienen de la colonia y de los conquistadores, con las naturales adaptaciones a las que hice referencia en la característica de su flexibilidad. Aquí bien valdría la pena mencionar lo aportado por Adrián Recinos, quien a ese personaje de la ciguanaba le atribuye dos posibles raíces. Una de ellas proviene de un idioma maya no identificado, donde la palabra significa mujer desnuda. El otro tiene su origen en el náhuatl, ciguanac, que se traduce como amante. Sin embargo, hay otras teorías que
ligan el vocablo a una palabra quiché, siwan, que quiere decir barranco o precipicio. Los espantos o personajes de nuestras leyendas son parte del imaginario popular. Cada quien que atestigua haberlas visto lo va a describir de una manera muy diferente, conservando únicamente su esencialidad. Por ejemplo, el vestuario enlutado de la Llorona, o el sugestivo traje de la ciguanaba, o el vistoso traje del sombrerón. Claro que sí, que hay una profunda influencia. Veamos el vestuario más tradicional de la Llorona, por ejemplo, es evidentemente europeizado, no es propio de nuestra ancestralidad. Claro que hay influencia. El sombrerón, por ejemplo, con su guitarrita, así como con ese atuendo tan vistoso y ese gran sombrero, el que por cierto no le deja ver la cara, lo que le confiere cierto misterio al personaje, digámoslo así, es patente de ese oscuro objeto del deseo que este personaje influye en las jovencitas en edad de merecer. Otro ejemplo que bien valdría la pena mencionar acá es el de la ciguanaba, que con ese atuendo vaporoso y transparente que provoca la lujuria y el deseo en los infieles trasnochados. Las representaciones visuales de los personajes de las leyendas pues han tenido que evolucionar y adaptarse a la modernidad. Acá les muestro una visualización de una línea de tiempo, en particular del personaje del sombrero, desde aproximadamente de los años 60 hasta el año 2024. Veamos, las artes visuales, pintura, escultura, dibujo y las artes del escenario, incluso la música, son portadores de los arquetipos de los personajes de nuestras leyendas. En ese sentido, yo les puedo hablar desde mis experiencias personales como director de teatro para niños, ya que en cada una de las obras que he escrito y he hecho confluir a esos personajes, he utilizado los elementos más tradicionales y conocidos de cada uno de ellos: la guitarrita del sombrerón, el sombrero mismo, el vistoso traje, la ciguanaba con el atuendo vaporoso que ya mencioné anteriormente. Y por ejemplo, los misteriosos penitentes de la recolección con esas túnicas negras que no dejan ver sus rostros, por ejemplo.